honor, el privilegio de conversar con mi amigo, escritor, intelectual, comunicador, divulgador cultural, Bernardo Neri Fariña, quien está en su casa probablemente, yo también en la mía. Hola Bernardo, buenas tardes. Hola Víctor Raúl, es un placer estar contigo. Sí, estamos en casa, cada uno en su casa, y bueno, esta maravilla de la tecnología actual nos permite trabajar desde la casa, donde nos sentimos cómodos y nos sentimos arropados por nuestras herramientas de trabajo, que son generalmente los libros. Así es, así es. Bernardo, te estuve leyendo muy atentamente en una exposición de ideas en el diario de la semana, bueno, del domingo, el diario ABC. Muy interesante tu artículo. Y dije, bueno, me gustaría conversar con Bernardo sobre ese tema. Y te refería a lo siguiente, te refería a el hecho de que el discurso político o los debates que deben anteceder a un plebiscito programático más que una elección de Mises, en lo cual se ha venido convirtiendo el mundo democrático en el Paraguay, debería reflejar un poco un discurso con el cual la gente se identifique y diga, ese soy yo. Me gusta lo que dice este señor, me gusta cómo él diagnostica mi realidad, por ende me gustaría votarle. Y tú dices en tu análisis semanal, bueno, parecería que eso ya no hay más porque los discursos están divorciados de la realidad de la gente. Es como que el Estado se divorció de la nación. La clase política ya no está decodificando lo que piensa y lo que necesita y lo que aspira la gente. ¿De dónde sacaste esa idea, Bernardo? ¿Podrías profundizar, por favor? Sí, no hay ningún criterio científico para sentar esa posición, pero sí hay una percepción muy clara y que se nota en la gente. Y hoy hay un termómetro al que hay que atender bastante, que son las redes sociales. Falta de cientificismo para medir ciertas temperaturas. Tenemos las redes en las cuales la gente, no sé si decir la gente para no generalizar, pero muchas personas que son representativas de varios sectores exponen sus pensamientos, exponen sus ideas. Y a lo largo también de mi carrera periodística, y sobre todo en los últimos tiempos, he venido pensando y he venido discutiendo mucho con colegas periodistas ya veteranos, a ver si también la agenda periodística responde al interés de la gente. Si eso que nosotros reflejamos en los titulares de tapa son los temas que interesan a la gente. Y también al mismo tiempo, en el tema de la prensa y en el tema de los políticos, si eso que dicen los políticos interesan a la gente, o si los programas políticos de televisión, sobre todo, donde los políticos exponen sus pensamientos de forma directa, no son meros shows, si tienen algún contenido que satisfaga las expectativas cada vez más acuciantes de la gente. Eso que se exponen ahí, en la prensa y por parte de los políticos, responde a las necesidades de la gente. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Hay alguna medición que nos diga cuáles son las necesidades de la gente? Creo que hace algunos años Latinobarómetro midió un poquito la temperatura de necesidades de nuestra gente. Y bueno, aparecían en primer lugar esto de trabajo, la seguridad económica, el hecho de tener previsibilidad económica. Y las discusiones políticas van por otra vía. Pareciera que los políticos tienen una agenda que responde específicamente a sus necesidades de ceder al poder. Ya. El poder es un fin en sí mismo. Y Sí. pareciera ya no ser el poder un medio para satisfacer las necesidades de la gente. Si el político ya no está divorciado de la gente, al político ya la gente no le interesa más allá de ser un votante. Porque terminan las elecciones, consiguieron los votos y se acabó la relación ahí. Fíjate nomás que hoy los periódicos anuncian que en medio de esta crisis tremenda, los combustibles alta de precios, la desesperación de mucha gente a la que la plata no le alcanza ya,
Y los periódicos informan que los diputados vuelven a tener su privilegio de 3.500.000 guaraníes en combustible. Eso te da la pauta de que los tipos están totalmente divorciados de la necesidad de la gente, porque si bien dejando de lado ese privilegio, no se va a solucionar el problema de fondo, pero son símbolos que dan los políticos. Sí, sí, sí. Y Bernardo, te quiero hacer un comentario sobre lo que estás diciendo en la misma línea. Yo también ando escribiendo sobre lo que veo en el escenario actual y en el escenario prospectivo, y ando diciendo que aparentemente lo que hay mucho son proyectos de poder y no hay proyectos de desarrollo humano, de desarrollo económico, social, etcétera. Y a ese respecto me hago dos preguntas existenciales que hoy te las quiero retransmitir, y son las siguientes. ¿Será que los paraguayos están conformes y conscientes con la calidad de vida que hoy tienen? La primera. ¿Estamos felices con la manera de cómo vivimos? Y la segunda, ¿cómo nos vemos dentro de 10, 20, 15 o 20 o 30 años? Quizás, no sé, yo ya no sé cuánto tiempo tenemos por delante, ¿verdad? Pero, ¿será que el paraguayo está conforme? Y te doy unos datos, yo soy economista, Bernardo. Número uno, desde el 2012, el Paraguay ya no genera riqueza nueva. En el 2012, el Producto Interno Bruto promedio, que le llaman per cápita, llegó a 5.100, 5.200 dólares, y ahí estamos. Hoy estamos en el 2022, o sea que es la misma cantidad de Producto Interno Bruto promedio, y 981.000 paraguayos nacieron desde el 2012 hasta hoy. Primer dato que te doy para que vayas un poco anotando o rememorando. Lo segundo, el 14% de los paraguayos nomás tienen cloaca, Ehuatana de calcular. Quiere decir que el 86%, Pozo Ciego, no sé dónde va al mismo caño del desagüe pluvial, no sé a dónde va. En la avenida Aviadores del Chaco, muchos edificios chuchis, su desagüe cloacal todavía no conectaron y va al desagüe cloacal abierto ahí. La milla más cara de Asunción, te estoy hablando, Aviadores del Chaco. En tercer lugar, según el Banco Mundial, los paraguayos morimos 10 años antes de la muerte estimada debido a que consumimos agua contaminada durante toda nuestra vida. El acuífero Patiño, la otra vez salió un estudio de la UNA, tiene MTBE, que es el que le da potencia, octanaje a la nafta común, pero al hombre le mata, ¿no? Luego, la energía eléctrica, necesitamos 10.000 millones de dólares para los demás, el transformador de la esquina. Estoy dando algunos datos, sigo. 1 millón de unidades habitacionales falta. Según la Cenavitatcue, ahora se llama MOVE. Te estoy contando, 1 millón de unidades habitacionales. De esas 200.000 casas nuevas, 800.000 baños, cocina y dormitorio. Porque la gente vive nada o vive mal. Luego, o falta para la escuela, o falta para la hospital, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿será que estamos todos felices de la manera de cómo vivimos? Y lo segundo es cómo nos vemos dentro de X años. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese análisis actual y horizonte hacia el futuro? ¿Cómo te ves vos, Bernardo Neri Fariña Ramírez, dentro de 20 años? ¿Cuál, peor o mejor? No sé si voy a llegar dentro de 20 años. Tendré 90 años. Pero fíjate una cosa que me llama la atención también. Yo percibo que dentro mismo de la sociedad, es decir, la comunidad nacional, también hay divisiones muy notorias. Estamos los que vivimos en Asunción y en áreas urbanas, que más o menos pichuleamos todavía para sobrevivir más o menos dignamente. Y hay un gran sector casi invisibilizado que ya apenas sobrevive. Si uno se pone en el centro, en la Avenida Mariscal López, acá en mi barrio Murucuyá, en el barrio Villamorra, y ve los automóviles, casi ya no hay más chilerea ahora en esta zona, son todos autos del año prácticamente, camionetas de 60, 70.000 dólares. Y decir, bueno, este país es riquísimo, ¿de dónde sale todo esto? Y bueno, hace poco
la gente de UIP joven hablaba de que el 49% de la economía paraguaya es en negro. Entonces, ese es un dato, como dirían los chantas, esto, un dato no menor. Y entonces, ahí te da la pauta de que la gran diferencia que hay, ¿qué pasa con esa? Es decir, y lo que es, todavía pagamos nuestros impuestos de compañía, somos los que mantenemos a esa mitad de la población que gana en negro y no aporta. ¿Y con qué se sustenta este país? ¿Con qué se sustenta el Estado? Si apenas cuánto el peso de los impuestos es el 12 o 13%, quiere decir que el 12 o 13% de la mitad de la economía paraguaya. Y con eso Así se es. alcanza. ¿Cómo te puedes tener un Estado eficiente? Si estamos trabajando con un más, un quinto del Estado paraguayo es el que aporta para que se sustenta todo el país. Y hay un 49% que trabaja en enero, que es riquísimo, porque no tributa. Tenés este muchacho capiateño que presta 10.000 millones de guaraníes y después devuelve en un mes 10.000 millones de guaraníes. ¿Cómo se maneja eso? Tenés un banco central que le devuelve en dólares su aporte, su ahorro a González Daer de Ara, que 4 millones de dólares le devuelve en negro y que nadie sepa. ¿Y cómo se maneja eso? Entonces, con ese tipo de datos, tampoco podés armar un escenario, llamémosle así, natural, normal, entre comillas. Y conste que hay organismos estatales que trabajan muy bien. Por ejemplo, yo descubrí hace poco al Instituto Nacional de Estadísticas. El INE. Y ahora hay una nueva medición de la pobreza. Ya no es la pobreza económica, sino lo que llaman la pobreza multidimensional. Porque vos podés tener cierta platita en tu, qué sé, tu caja de ahorro, podés tener, qué sé yo, 10, 15 millones de guaraníes, pero si te falta trabajo, si te falta seguridad social en tu trabajo, si tenés trabajo, si tenés una vivienda que no tiene todos los servicios posibles, si tenés una mala cobertura de salud y si no tenés educación que te haga, que te posibilite sobresalir en el futuro, entonces sos pobre multidimensional. Vos podés ganar 5, 6, 7 millones de guaraníes, pero también una enfermedad, te fuiste al mazo, te fuiste. De la clase media pasás sin escala a la miseria absoluta. Vendes tu auto, tu casa, te endeudas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo nos vemos los paraguayos en ese escenario? Y en este escenario es muy difícil hacer mediciones y proyecciones a mediano plazo siquiera. Yo no sé cómo va a ser mi vida mañana. Yo soy un tipo que, yo soy una empresa en mí mismo y ahora no tengo trabajo, no tengo, y después me viene y así voy pichuleando y vivo relativamente bien, pero vivo al día. Y como decía un amigo argentino, vivo al día de ayer, porque voy arrastrando bicicleteada. Y así vivimos muchos paraguayos. Y entonces yo no sé cómo me voy a ver mañana. Yo a veces le digo a mi mujer, no sé cómo hicimos la casa. Ahora no podemos comprar un mueble del baño que necesitamos. No sé cómo pagamos todo el auto, porque ahora no puedo cambiar ni la rueda. Y hay ciclos así. Entonces, muchos paraguayos no tenemos previsibilidad económica. Y hoy día, fíjate, que teníamos una proyección de crecimiento de 4% y hoy tenemos una proyección de crecimiento negativo. Todavía no sentimos nosotros la pobreza que se nos viene encima ahora después de este marito luego estiró todas las dietas. Comenzó con una gran inundación, siguió con una gran sequía, le agarró la pandemia, ahora la guerra de los rusos. Imagínate, y con un mundo alterado, que sobrevivamos todavía. De eso debemos dar gracias, no sé a quién, al cielo, a Dios, lo que sea, a Alá. Pero y sí, ese es el trabajo de ustedes los economistas y los gobernantes. ¿Cómo salimos de esta en un país donde no hay previsibilidad, en un país con 49% de economía en negro? Bernardo, Y pero hay un tema, me, hay un tema sobre tu actividad cultural, intelectual y del mundo de las ideas. Tú sabes que
las naciones, dice Harari, de Iguaje Nave Caraíbe, dice, ahí está su libro. Tengo la trilogía. Harari dice que las naciones están hechas de historias. Las naciones están hechas de relatos y de narrativas. Esa es la nación. Sí. Que nos da la identidad cultural, bla, 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 y vamos a ver. Entonces, sobre ese punto, yo nomás digo que las estrategias son hipótesis sobre el futuro y las hipótesis sobre el futuro son actos de fe y depende mucho de que tengas una versión positiva de relatos y de narrativas para que puedas construir nuevas hipótesis sobre el futuro que son de estrategia, que son nuevos actos de fe. Y allí ustedes, los periodistas, más que periodistas en tu caso, los que escriben, los que hablan y los que hablamos, vos, yo, etcétera, tenemos una responsabilidad muy importante porque tenemos que darle a la gente una versión positiva del pasado para construir una visión optimista del futuro, que son nuevas estrategias, son nuevos actos de fe. Y allí es donde yo le veo a los periodistas muy malaria, muy poca posibilidad, solo diagnóstico y además mucho foco en el 10%, y te cuento, mi querido Bernardo, en el ojo le diste, 12% dijiste que nomás es acá la recaudación, que es el Estado, que es el presupuesto. 12%, 10 y 12. Y en la prensa, mi querido Bernardo, se dedica en un 90% al Estado y un 10% a darle bola al sector privado. Cuando, o sea que el share of voice, dicen los americanos en inglés, el pedazo de ruido comunicacional es 90% es Estado, por ahí en la salida, y 10% del sector privado. Cuando que en la economía y la generación de riqueza al revés es 90% el sector privado y 10% nomás Estado. El Estado no tiene recursos, Bernardo, para dar de comer a sus cautivos, cautivos de la crisis. Hay que tú ya comunicacionalmente, Bernardo. Algo pues hay que hacer también. También hay que generar esperanzas. Sí, nuestra prensa es tremendista, eso es indudable. Y nos encanta el escándalo. Vivimos de escándalo en escándalo. Porque estamos con ese pensamiento que se está afianzando mucho de que hay que darle a la gente lo que quiere. Y entonces el periodismo se convirtió también en una especie de show mediático. Show de Tinelli. Donde hay poca reflexión también, hay poca reflexión. Y eso también deviene de una pauperización intelectual de una buena parte de la prensa. Es decir, no podés pedir una prensa de excelencia en una sociedad mediocre como la que tenemos hoy. Muy bien. Como tampoco podés pedir una política de excelencia en una sociedad mediocre. Y encima una sociedad que se va mediocrizando y que va aceptando cada vez más la mediocridad, porque esa mediocridad es cómoda. Porque tenés que hacer un esfuerzo para saltar por sobre la mediocridad. Y hoy la gente prefiere hacer atajos, prefiere ver a ese narcotraficante que como una especie de aspiracional. Primero, ¿cómo vive ese tipo? Y cuando vos le decís a un votante, no le vayas a votar a ese, ese es un corrupto. Y te dice, te ha dejado votar ese, porque pea o mondata, debe. Ese es un pensamiento que va permeando en buena parte de nuestra sociedad. Y quizás en el periodismo nos está viendo la situación del país en un espectro amplio, sino solamente vemos el día a día. El análisis coyuntural aquí, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a ser la pelea entre Cartes y Velázquez? Y si Santi Peña es un títere, y ¿quién va a ser el candidato? Todo el mundo, ¿quién va a ser el candidato de la concertación? ¿Quién va a ser el candidato de la oposición? Cuando la cosa no pasa por el candidato, sino pasa por ¿qué país vamos a hacer en el futuro? ¿Cómo vamos a estructurar un plan y le vamos a decir a la gente, sabe,
nosotros pensamos ser diferentes. Y venga el candidato que venga, vamos a responder a las necesidades de la gente, porque vemos que las necesidades de la gente son estas y estas, sobre todo el tema de la pobreza. Muy bien. Salí un poquito de Asunción y te vas a dar cuenta que hay una miseria espantosa. ¿Para qué va a salir de Asunción? Andate a las plazas del Congreso. Ese es para mí el futuro del Paraguay, si es que los políticos siguen jodiendo y si es que los medios de prensa tampoco se ponen a hurgar un poquito, casi como decimos, de nuestra propia historia, para ver qué hicimos mal antes y qué debemos hacer mejor para proyectarnos al futuro. Eso que ves en las plazas del Congreso, frente al Cabildo, frente a la Catedral, es patético. No hay una sola capital sudamericana que tenga ese panorama de miseria, mugre, degradación humana. Los políticos no ven eso, no van por ahí. Y los que van por el Congreso entran por la cochera del Congreso allá y lejos. Porque ese es un panorama que va creciendo, va subiendo. Asunción, el microcentro Asunción, lo que llamamos el casco histórico, va a desaparecer en poco tiempo más. Es imposible caminar por Presidente Franco a las 6 de la tarde, ahora que oscurece temprano. Tienes que ser corajudo, para caminar solo por ahí. No sabes con lo que te puedes encontrar. Y no es porque la pobreza sea la base de la violencia, no. Es el resentimiento. Muy bien. Muy bien. El hombre pobre resentido porque ve la opulencia ahí enfrente y él no tiene para comer y no tiene absolutamente futuro. Entonces, entonces tenemos que tener un panorama mucho más abierto en la prensa y debemos hacer inclusive un debate entre los periodistas, porque ahora estamos defendiendo los intereses de nuestros propios medios, ¿no? o la gente que maneja los medios. Nosotros decíamos, en mi generación anterior, que los periodistas no respondíamos al dueño del periódico, al dueño del canal, respondíamos a la gente, porque nuestro trabajo es público, nuestro trabajo es para la gente, no para satisfacer las apetencias políticas e económicas de nuestro patrón. Y el patrón inteligente sabe eso. Por eso Socolillo llegó a lo que fue. Socolillo entendía cuál era el mensaje del periodismo, que tenía que satisfacer las necesidades de la gente y tenía que ser el eco de la gente. Por eso llegó a ser lo que fue en plena dictadura. Y después también. Y entonces nosotros tenemos que mirar más a la gente y dejar de admirar nuestro propio ombligo. Ese es un grave drama. Y tanto la prensa y en la política peor. En la política no miran su ombligo, sino miran su billetera. Es decir, Bogre para dispara. Si hay un interés, adelante. Si es un proyecto en donde no hay interés, tenemos el proyecto de la ley del libro, que va a servir justamente para difundir la lectura en todo el país, porque la lectura es la base de la cultura. Hace 3 años está durmiendo ahí, porque ahí no hay negocio, pues. En la cultura no hay negocio. ¿Qué empezó por el librero? No van a dar plata a nosotros. No tratan, están ahí. Pues ellos tienen otros intereses. Ahora tenemos el caso de que los propios diputados están legislando sobre unas subvenciones para ellos mismos, porque para muchos de ellos son dueños de Servicentro. Para su propia estación de servicio. Pero, Bernardo, quiero hacer una invitación, porque y se me va el tiempo, pero te mando un gran abrazo desde Recoleta. Veo que estás en Burucuyá, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Y en la próxima semana, después de la Semana Santa, quiero invitarte al Club de Ideas. Vamos a comer ahí un guiso popó y vamos a hablar con Robert Cano, Amílcar Ferreira sobre esto que estás comentando. Te mando un gran abrazo y buenas tardes, Bernardo. Igualmente, Víctor, y ha sido un placer realmente. Y nos quedamos cortos, pero y gusto estar a Musculina, pero sí, así es el fútbol. Buenas tardes.